se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Tardes, programa 394 de Trama Educativa. ¿Cómo se encuentran, Santi, Valen? Buenas tardes, bien, la verdad que bastante bien, con una tarde bastante linda, a pesar de lo que ha sido el día de ayer, que se vio nevar en algunas partes de Mar del Plata. ¿Vieron la nieve ustedes? No. Yo llegué a ver a la mañana, buenas tardes a todos, llegué a ver a la mañana un poco, pero en mi casa no nevó tanto. ¿No? En la costa sí estaba. Sí, en la costa vi increíble. Videos, sí. Hay un video de Adicto al Zoom que es increíble. Sí, muy bueno, de Santi Castillo. Sí, no, muy bueno el video. A mí me sorprendió que en el centro nevó. Sí, vi varios videos del centro y la verdad que yo estaba mirando a la ventana de mi trabajo a ver si veía algún copo de nieve caer, solamente vi lluvia y granizo, o sea, nada que ver. Pero bueno, me alegro que hayan visto la nieve porque todos los años está la posibilidad de que va a nevar, nunca nieva, pero bueno, se ve que ayer nos dio el... Este año se cumplió, al fin los pronósticos la pegaron. Si todos los inviernos decís que va a nevar y nunca nieva, bueno. En algún momento hay que cumplirse, ¿no? Se dio, al final se dio. El programa de hoy tenemos 2 entrevistados. ¿Con quién vamos a hablar, Santi? En el primer bloque vamos a estar hablando con Juan Manuel Molina, presidente de la Cooperativa de Servicios Educativos Tierra Nueva. Y en la segunda parte del programa vamos a estar hablando con Estefanía Di Meglio, doctora en Letras y docente de la carrera de licenciatura en Letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bien, la entrevista con Juan Manuel Molina se hace en el marco del Día Internacional de las Cooperativas, que para todos nuestros oyentes, el día de mañana se va a realizar la Expoferia, donde distintas cooperativas de la ciudad de Mar del Plata van a poner sus stands para promocionar y que la gente vea qué es lo que ellos realizan como cooperativas. La feria se realiza de 10 a 14 horas en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que se encuentra en Irigoyen, entre Luro y 25 de mayo. Así que están todos invitados para ir si quieren pasar un rato, ver. Va a haber un par de shows, bailarines, cantantes, así que va a ser espero que no haga tanto frío, pero va a ser una mañana linda, calculo yo. Esperemos que sí, la verdad esperemos que sí. Nuestras redes sociales, para que la gente sepa. @Trama Educativa, tanto en Facebook como en Instagram, y también nuestro portal de noticias, tramaeducativa.ar, donde vamos a estar subiendo noticias del ámbito educativo. Y también, si te perdiste programas anteriores, ahí vas a poder ver todo lo que sucedió en los programas anteriores de Trama Educativa, subidos tanto en nuestro canal de YouTube como en fragmentos en nuestras redes sociales y una nota en el portal. Y recordemos también que que se pueden llegar a suscribir a Trama Educativa, tanto por las redes, o pueden llegar a aportar lo que las personas estén dispuestas a aportar en el programa, que con eso nos ayudan a poder seguir existiendo tanto el portal digital como acá en .mdq. Así que, de esa manera, a través de la suscripción pueden llegar a tener beneficios. Como el sorteo de las entradas para el cine. Exactamente, entradas para el cine, y es una bolsa con regalos, libros, libretas y lapiceras con nuestro logo de Trama Educativa. Para poder aportar tienen que entrar al portal de tramaeducativa.ar y de ahí seleccionan la parte que dice suscríbete y hacen el aporte que más les convenga a nuestros oyentes. Llegó nuestro querido Adrián Judice. Y quería pasar desapercibido. Sí, saludos, sí, lo mandé al frente. Yo voy a mandar al frente a todos, porque el viernes pasado me mandaron al frente a mí. Así que yo lo mando al frente a él. Vamos a una breve pausa y volvemos. Hasta acá, la libertad. Instituto Loris Malaguzzi, secundario, primario, jardín de infantes y maternal. Acompañando el crecimiento de los niños. Pedagogía innovadora, contención y formación en valores.
Materias especiales, informática orientada en programación, idiomas italiano e inglés, educación artística, teatro y música. Macrocentro, Rivadavia y 20 de septiembre. 223-575-3702. lorismalaguzzi.com.ar. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan
nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta Primer bloque de entrevistas en Trama Educativa. Ya nos acompaña Estefanía Di Meglio, doctora en Letras y docente de la carrera Licenciatura en Letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bienvenida y muchas gracias por venir a Trama Educativa. Gracias a ustedes por recibirme. Bueno, la idea del programa de hoy es hablar un poco sobre la revista FEM, una revista que, bueno, vos nos contarás por qué dejó de existir y en qué momento surgió esta iniciativa de la revista FEM. Bien, primero, ¿por qué dejó de existir? Porque es algo conocido para todos por problemas financieros, por el contexto político, social y económico en México. Y surgió en 1976, duró hasta el año 2005, y surgió como la iniciativa de varias mujeres. Se cuenta que surgió en un viaje, ¿no?, de dos mujeres que hablaron a lo largo de ese viaje de un montón de cosas, y entre ellas la necesidad de tener un lugar para hablar sobre la condición de las mujeres. Y ahora vamos a ver qué temas, así muy amplios, para abordar muchos temas que no se abordaban en otros sectores y en otras áreas de lo social. Y bueno, surgió un poco como la extensión de una radio de la UNAM, a cargo de una figura central que fue Aleide Fopa, que luego fue secuestrada por la dictadura en Guatemala. Tiene también una historia triste, pero bueno, ella fue un faro para lo que fue la fundación y luego toda la trayectoria de la revista FEM. Y surgió un poco, como dicen los objetivos del primer número, con la necesidad de la intervención en lo social, ¿no? Quizás no el objetivo de solucionar todo, porque se sabe que eso es imposible, pero sí al menos desde el dar un espacio y desde el dar un lugar a temas que no eran posibles en otros discursos sociales, bueno, crear un poco esta idea de periodismo feminista, ¿no? Y por eso se dice que es la primera revista feminista de América Latina por el año en el que surge, que realmente fue la primera, y también porque respondió a esta idea de hacer un periodismo feminista. Y para situarnos en contexto, ¿cuál era la coyuntura política, cultural en América Latina y en México en ese momento? Bien, en ese momento en México estaban en una debacle económica, por eso digo que son temas conocidos para los latinoamericanos, lamentablemente. Estaban en una debacle económica por lo que se conoció como el fin del modelo estabilizador, lo que se conoció como el milagro mexicano, que fue una decepción y que eso generó hiperinflación, falta de puestos de trabajo, bueno, un montón de temas, como digo, de los que ya conocemos. Entonces, el contexto económico era adverso, el contexto cultural y social era un contexto de revolución, se venía de digamos, en el ámbito transnacional de la Revolución Cubana, que de ahí surge también el fuerte carácter de intervención y el enfoque latinoamericanista que va a tener la revista, porque es de México, se escribe en México, pero con mujeres de diferentes lugares del mundo y sobre todo de Latinoamérica, pero tiene un enfoque que digamos, contempla las realidades de toda Latinoamérica. Y el contexto, volviendo a ese contexto social y económico adverso, también tiene fuerte importancia para todo México y para esto en particular el movimiento estudiantil, que desembocó en lo que conocemos como la Noche de Tlatelolco en octubre del 68, ¿no? Esa idea de revolucionarlo todo, ¿no? Entonces, sí, esos son un poco los cimientos. Y por eso está este fuerte carácter de intervención en lo social, en lo político, esta fuerte voluntad de cambio, esta fuerte mirada crítica, que tiene una mirada muy crítica la revista hacia la realidad social, económica, cultural, hacia la academia misma y hacia el mismo feminismo, ¿no? Tiene esa mirada de, bueno, no se puede hablar ya de la mujer en términos homogéneos, de la mujer como un sujeto universal, sino que tenemos que pensar en las realidades locales. Y por eso en ese sentido también piensa en las mujeres, en la condición de las mujeres en México y en cada uno de los países, ¿no? A lo largo de los números se incluyen estas referencias a cada realidad de cada país e incluso de cada mujer, ¿no? Y me preguntabas también sobre el aspecto cultural. Sí, bueno, hay una particularidad con respecto a esto que es que la revista en los primeros años se suele dividir como en 3 etapas, ¿no? Una primera etapa que es como mucho más académica, ¿no? Y que contempla, decía, todos los diferentes aspectos de la realidad y que, se dirige a un público, trata de dirigirse a un público amplio, de ser lo más democratizador posible, ¿no? Ese es otro de los objetivos de la revista,
pero sí tiene un fuerte corte académico, entonces la realidad es que no llega a todos y a todas, ¿no? Que, por ejemplo, parte del público son muchas mujeres militantes, feministas, y que tienen la particularidad de que en esos grupos, que además es la década de los 70 es un momento de surgimiento de los grupos feministas, porque estamos en lo que se considera como la segunda ola, ¿no? Hay que tener un poco una mirada crítica hacia esa periodización de las olas, porque están hechas desde los feminismos blancos y dejan un montón de cosas de lado, o incluso dejan los protofeminismos de lado, o manifestaciones más individuales. Pero bueno, sí nos sirve para acomodarnos, ¿no? Esa segunda ola que luchó por los derechos de la mujer en términos generales y particularmente por el cuerpo de las mujeres, por cuestiones, por las tareas reproductivas, por el aborto. Esas son, digamos, como parte de las cuestiones principales. Y entonces en ese sentido también se ubica en esta segunda ola. Y otra de las características que tiene la segunda ola es la fuerte producción teórica, y acá retomo con lo que venía diciendo, que se hace desde la academia. Entonces la realidad es esa, que escriben mujeres, sobre todo académicas, que tratan de llegar a todas las mujeres, pero que las que más consumen esa revista son los colectivos feministas, y que encima tienen una particularidad, decía, que es que compran un número en un grupo amplio. Entonces eso hace que, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? De qué hace que la revista deje de existir, los problemas financieros graves que tiene sobre todo en la última etapa, y sobre todo esto, que quizás un número lo compraba un grupo, ¿no? Grande, pero bueno, más allá de esa cuestión económica y ese detalle que hace que la revista no se pueda sostener, sí, lo que fue importante de eso es que marcó agenda para los grupos militantes y activistas del feminismo, ¿no? Las mujeres compraban la revista y ahí tenían los temas que eran marcados por ese grupo de mujeres que estaban pensando colectivamente. Teniendo en cuenta que es una revista que surge en el 76, en América Latina es una época de dictaduras, las que participaban de esta revista, o sea, los números que salían, o sea, ¿corrían el riesgo de ser censuradas? Muy interesante es la pregunta y muy atinada, porque sí, parte de ese contexto eran las dictaduras en el Cono Sur, que estaba, digamos, el mundo entero estaba polarizado en comunismo, capitalismo, Guerra Fría, ¿no? Entonces las dictaduras del Cono Sur, lo que se conoció como la Operación Cóndor, fueron parte de ese contexto. Y en México en particular las mujeres encontraron un lugar de resistencia, por supuesto, y de resguardo, porque, por ejemplo, muchas mujeres de Argentina y de otros países también fueron exiliadas, ¿no? Durante la dictadura. Acá en Argentina, por ejemplo, hay una escritora que Tununa Mercado, Tununa Mercado, y que forma parte de la revista. Se exilia en México junto con su pareja Noé Gitric, otro crítico literario conocido, y encuentran Tununa Mercado, como tantas otras mujeres, en el lugar del exilio, un lugar para decir, un espacio, ¿no? Para decir lo que no podían decir acá en Argentina, porque sí eran fuertemente perseguidas y censuradas. Las mujeres, por múltiples motivos, por ser escritoras como Tununa Mercado, por ser feministas, aunque no se dijeran feministas, por ser mujeres a secas, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontraron ese lugar para poder decir lo que no podían decir en otros países. Sin embargo, sí sufrieron dificultades no solo en la revista FEM, y quizás la revista FEM porque no era una revista tan masiva como otras, entonces pudo sobrevivir un poquito más, ¿no? Pero sí fue y retomando el contexto, fue un contexto adverso para el periodismo alternativo, porque, por ejemplo, en ese mismo año en el que surge FEM, se censuró uno de los diarios más importantes de México, ¿no? Que por hablar en contra del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, hubo ahí todo un manejo en el medio y ese diario fue censurado. Entonces, sí, eran realmente un momento de dificultoso para poder hablar de cosas que no, digamos, no estarán aceptadas por el gobierno, de todo lo que fuera contrario al gobierno. Pero sí es cierto que se encontraron los subterfugios. Y bueno, las mujeres sí sintieron, si bien no era tampoco el ámbito ideal, porque México es un país que tiene una larga tradición, ¿no? Si situamos una larga tradición, fuertes manifestaciones del patriarcado, pero sí, frente a los contextos adversos de las dictaduras, muchas mujeres encontraron en el exilio la forma de poder hablar, la vía de hablar, e incluso se encontraron con el feminismo en los exilios, como en este caso en México. ¿Y cuáles eran los temas que trataban? Todos los que tenían que ver con la condición de mujer. Por ejemplo, me traje Machete. Paso a leer. Perfecto.
Por ejemplo, trabajo invisible, sí, que es el trabajo que hacen las mujeres en las casas, que por no tener salario es considerado trabajo invisible y sin embargo es un trabajo, ¿no? Lo que es una discusión que sigue hasta el día de hoy. Exactamente, lo que seguimos reclamando, digamos, en nombre de todas, hasta el día de hoy, los trabajos reproductivos no pagos frente a los trabajos productivos, en esos momentos, sobre todo, trabajos productivos a cargo de los varones, trabajos reproductivos a cargo de las mujeres, todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado. Violencia contra las mujeres, ¿qué más? Derechos humanos en general, nombrabas las dictaduras y un montón de conflictos internos en América Latina y derechos humanos en general, violación, aborto, las mujeres y los medios de comunicación, otras revistas feministas, porque en este momento en el que surge FEM, al poquito tiempo surgen otras publicaciones, CIWAT, la Correa Feminista, la Boletina, ¿no? Como diferentes publicaciones que son también de un alcance considerable dentro de cada uno de sus países, y entonces en este sentido también otras publicaciones están dialogando con FEM. Literatura y mujeres. Es importante también decir que había diferentes secciones en la revista, como artículos, después la revista pasa a conformarse por monográficos, ¿no? Cada uno tiene un tema. Aborto, por ejemplo, es uno de los temas más repetidos, mujer y militancia política, ¿no? Diferentes temas. Y entonces están los artículos como centrales, pero también hay entrevistas, hay reseñas de libros de literatura o libros académicos, todo eso que se está produciendo, que se decía en la década de los 70, reseñas sobre esos libros, traducciones. Y es importante también señalar que esas traducciones que se hacen no es solo de una lengua, por ejemplo, de Estados Unidos o del francés, ¿no? al castellano, sino que también se contextualizan, ¿no? Esas ideas que se importan se contextualizan en América Latina. Y eso sí es importante destacar, ¿no? Como no se traen acríticamente, sino que se ven en relación, en el terreno y en el campo, y de manera situada, se diría, en el caso de las mujeres en América Latina. Y después muchos temas más. Hay también secciones de textos de creación literaria, ¿no? Las mujeres pueden mandar, cartas de lectores también. Temas muy variados, todo lo que tiene que ver con la mujer, como decía. Esto tal vez es una pregunta más para yendo hacia el lado de la facultad. ¿Este tipo de revistas se abordan en las cátedras de la licenciatura en letras? No, en las materias de la licenciatura no específicamente. Y ahora que preguntas, es también otra pregunta interesante, porque es una revista que, a pesar de su larga temporalidad, ¿sí? Que como decía tiene estas 3 etapas, que es una primera etapa más académica, una segunda etapa más periodística, en la que se conoce como el giro periodístico, y una tercera etapa más intimista, en la que las colaboradoras hablan más que nada sobre sus experiencias personales. Dentro de esta larga temporalidad, o sea, fue una revista que realmente tuvo pregnancia por lo que decía, sí, que marcó agenda en el feminismo y que además se publica durante casi 30 años, ¿no? A pesar de esto, es una revista poco estudiada. Sí, hay 2 tesis, una tesis de maestría, una tesis doctoral, hay algunos artículos, hay algunas notas sobre la revista, y quiero decir, a pesar de su importancia, no se le dio desde la academia la debida importancia que tuvo, ¿no? y la influencia que realmente tuvo en marcar diferentes temas y en marcar una etapa o varias etapas, ¿no? En la segunda y la tercera ola de lo que es el feminismo. Entonces es muy poco estudiada, y en la materia en la que estoy yo, sí, les hago referencia a veces, ¿no? Como porque siempre hacemos referencia a los temas que estamos estudiando y porque tenemos un enfoque desde la transversalización de la perspectiva de género que se requiere en las materias. Sí, tenemos un enfoque feminista y desde las disidencias también. Y entonces hago referencia, pero no es parte del programa o del plan de trabajo docente, y sí es como muy poquito estudiada. Tal vez es muy personal esta pregunta, pero ¿por qué crees que le dan tan poca importancia desde la academia, teniendo en cuenta que tal vez en su momento sí fue importante esta revista? La verdad no lo sé. Perdón. No, pero es una buena pregunta como para plantearse, porque quizás porque a veces a las publicaciones periódicas en general no se las estudia tanto, ¿no? Como que están entre... yo de hecho estudio literatura, ¿no? Y el análisis y el abordaje que se hace desde
de estas publicaciones periódicas y de los proyectos editoriales es más desde un enfoque semiótico. Y quizás la gente que se dedica a la semiótica no se concentra tanto en este tipo de publicaciones y sí en otros temas, ¿no? Entonces, nada, eso me llevo a la pregunta para seguir reflexionando por qué se la estudió poco, que creo que es la pregunta que se hacen todos los investigadores, ¿no? Como señalan esto, es esa sorpresa que causa una revista tan importante porque fue tan poco estudiada, ¿no? Increíble. Bueno, Estefanía, muchas gracias por venir a Trama Educativa. Gracias a ustedes. Estefanía Di Meglio, doctora en Letras y docente de la carrera de Licenciatura en Letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Instituto Loris Malaguzzi, secundario, primario, jardín de infantes y maternal. Acompañando el crecimiento de los niños. Pedagogía innovadora, contención y formación en valores. Materias especiales, informática orientada en programación, idiomas italiano e inglés, educación artística, teatro y música. Macrocentro, Rivadavia y 20 de septiembre. 223-575-3702. lorismalaguzzi.com.ar. Que vienen, nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan, nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen, nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan, nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan, nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen, nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan, nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan, nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen, nos
Segundo bloque de entrevistas en Trama Educativa. Ya nos acompaña Juan Manuel Molina, presidente de la Cooperativa de Servicios Educativos Tierra Nueva. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, Juan, en el marco del 104º aniversario del Día de las Cooperativas, queríamos invitarte para ver, bueno, qué reflexión hacen ustedes como cooperativa educativa o de servicios educativos, como decía Santi en la presentación, respecto de el Día de las Cooperativas y cómo los agarra a ustedes como cooperativa en este simbólico momento. Bueno, nos agarra trabajando a full con un montón de proyectos y nada, es como que nos agarra también una vorágine de tener que estar en el día a día de la escuela, donde están pasando, bueno, muchas cosas. Es un año súper importante para la cooperativa nuestra también particularmente, porque este año se cumplen 40 años de su conformación. Y bueno, es una alegría por ahí que nos encuentre de esta manera, activos y trabajando y con tantas cosas por delante. No solamente esto de lo activo, sino en los distintos niveles de dificultades que están teniendo el resto de las organizaciones, no solamente las cooperativas, sino también las empresas, la educación en general y las escuelas de gestión privada también las encuentran en una situación muy difícil. Ustedes siguen con muchos proyectos, como vos decías. Tal cual, sí. No estamos exentos a ninguna de las problemáticas de las cuales estamos acostumbrados ya un poco a atravesar todos, desde nuestras familias a nuestros trabajos. Bueno, a estos ámbitos también se ven atravesados por toda esta problemática. Por ahí la diferencia es esto, las herramientas por ahí que podemos recurrir a la hora de tener que sortear por ahí estas dificultades que, bueno, son propias de todos y todas, pero bueno, está en la fuerza por ahí está en esto, en cómo se abordan esas problemáticas. Para estos 40 años de la cooperativa, ¿tienen pensado algún encuentro, festejo? Por lo menos, sí, no sé, una ronda de mate. Esperemos que sea algo un poquito más acogedor, pero sí, estamos planificando para octubre, para el 11, 12 de octubre, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero va a ser ahí ese fin de semana, que es la fecha donde se conformó la cooperativa en el año 86. Y bueno, tenemos que sentarnos bien a empezar a diagramar todo eso. Pero venimos ahí con ese proyecto ya en mente. Venimos de muchos proyectos seguiditos que nos agarraron así a principio de año, como el Locro, que fue ahora hace poquito, fue en el mes de mayo, que es una actividad súper importante y súper tradicional también de la escuela, que bueno, estuvo súper lindo también. Hace muy poquito también tuvimos la asamblea anual, donde bueno, lleva todos unos preparativos y bastante trabajo previo, y salió muy linda también, y bueno, hubo ahí renovación de cargos, bueno, puesta en común y un espacio de discusión entre todos los asociados y asociadas, y bueno, ahora a seguir con todo esto que se viene. Seguramente deben haber hecho algún balance respecto de estos 40 años en esa asamblea, cuando se origina como un grupo de padres que preocupados por la educación de sus hijos y que se pusieron por delante semejante emprendimiento, ¿no? Que generacionalmente los superó a todos esos padres. Ya los socios fundadores quedan en el recuerdo, pasan de vez en cuando. ¿Cómo evalúan, además, ustedes esos objetivos que se planeó o que se planificó la cooperativa en sus orígenes? Los socios fundadores siguen estando activos, no todos lógicamente, pero siguen muy presentes. El año pasado, recuerdo, en una renovación de autoridades de la facultad que fuimos invitados, estaba Magda, la esposa de... Ay, se me fue el nombre ahora. De Brusone, que fue uno de los que nos dio el apoyo casa, inicial, claro, para empezar a funcionar. En la casa. Nos dio su espacio, claro. Perdón, como primer espacio donde funcionó la escuela. Bueno, pudimos acercarnos ahí a ella, saludarla, recordar un poco todo este inicio, agradecerle. Y también, bueno, equipo docente ha estado muy presente últimamente en la escuela. El año pasado, por ejemplo, tuvimos que renovar
parte del equipo directivo del nivel secundario. Entonces acudimos también a exdirectivas, socias, muchas gracias, de la escuela, en la conformación de la comisión evaluadora para renovar esos cargos. Entonces, bueno, también se acercan a la escuela constantemente. Este año también tuvimos la ayuda de un asociado anónimo que hizo permanecer en anonimato, que nos donó una beca para que podamos ofrecer a las familias. Nosotros tenemos un sistema de becas dentro de la cooperativa. Bueno, él agregó también un aporte desde su generosidad, ¿no? Y de querer seguir estando cerca de la escuela. Y bueno, es algo muy lindo y muy propio, digamos, de la escuela, el sentido de pertenencia que genera, fomentado por la particularidad esta, por el cooperativismo y por el involucramiento que esto requiere a la hora de formar parte de una organización, ¿no? Entonces, como que las familias quedan muy ligadas. Quienes pasaron por Amullén siguen estando siempre muy ligados. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un audiovisual con la cooperativa Minga en Amullén y se notaba claramente esto que vos estás mencionando, de que, bueno, hablábamos con ex docentes que luego fueron directivos, que ahora son madres o que ya son madres que sus hijos ya terminaron el colegio, y este vínculo que se genera en la comunidad más allá de la educación de los hijos. Sí, tal cual. También estuvimos con el plantel docente, ¿viste? Bueno, se va renovando inexorablemente, el paso del tiempo genera todas estas cuestiones, ¿no? Hay muchos docentes nuevos que empiezan a hacer como su carrera docente también dentro de la escuela y aprendiendo un montón de cosas, pero había un montón de estas cositas de lo que vos mencionabas recién, de los orígenes, que siempre está bueno refrescar. También el año pasado con ex directivas y ex docentes armamos una capacitación en cooperativismo, donde en una de las jornadas de capacitación docente que hay regularmente en la provincia, estuvieron participando ellas y agregamos esa formación o esa capacitación en estas cuestiones por ahí más vinculadas a lo que es lo cooperativo en sí, para maestros, maestras de primario y de secundario. Y tuvo una aceptación buenísima también. Entonces, nada, habla un poco también de esto. No solamente las familias que pasan por la escuela tienen ese arraigo, sino también los trabajadores y trabajadoras sienten, o sea, se aferran también a lo que es el proyecto educativo y cooperativo. Recién hablabas de valores. ¿Qué valores considerás fundamentales del cooperativismo y que tratan de transmitirle desde Amullén a sus alumnos? Bueno, estuvimos hablando hace poquito entre el grupo de consejeros, donde nos parece que el debate, el intercambio de opiniones y las diferentes ideas son fundamentales a la hora de traccionar, de hacer mover los engranajes de nuestra escuela. Por ahí, cuando hablamos de estas cosas, muchas veces aparece la palabra burocracia o esto, no sé, tarda mucho. Muchas veces las expectativas dentro de los proyectos que van surgiendo de la escuela son como más grandes, por ahí, que el tiempo que estas cosas necesitan por ahí para que pasen, digamos, por toda una comunidad, porque en realidad es una comunidad, si lo comparamos por ahí con otras escuelas, chica, pero el tipo de organización que tenemos, donde es una organización más horizontal, digamos, es grande. Son muchas personas las que tenemos que ponernos de acuerdo y son muchos puntos de vista también a veces los que conviven. Entonces me parece que eso es fundamental, poder debatir, poder intercambiar ideas, y bueno, esto requiere también, sobre todo, ponerle el cuerpo y la presencia también y el involucrarse. Y Juan, yo te hago una pregunta más por el lado personal, por el lado tuyo. ¿Vos cómo llegaste a la cooperativa? ¿Cuál fue tu introducción? Yo llegué buscando una escuela que
por ahí me ofrezca alguna cuestión distinta a lo que yo conocía como educación formal. Había analizado otras opciones primero y llegué a Muyen porque sabía un poco de esta propuesta que tenían, sin conocerla en profundidad, ¿no? Y a través de la entrevista que hacemos todas las familias que ingresamos a la escuela, que en su momento fue con Susana Brucese, la directora del jardín, yo fui a anotar a mi hija para la salita de 3. Bueno, ahí enseguida me empezó a cerrar por todos lados cómo venía, digamos, el proyecto. Te repito, sin por ahí entender muchas cosas de lo que implicaba ser parte de una cooperativa con estas características, ¿no? Eso se va aprendiendo después en el camino, en el accionar sobre todo, en la participación. ¿Qué importancia crees que tiene la articulación entre cooperativas de distintos ámbitos? Y me parece que es fundamental, sobre todo en la situación en la que estamos hoy en día, siempre es necesaria la mano de todos y todas las colegas y colegas que puedan acercarse y no solo brindar una mano, sino muchas veces también compartir necesidades. Este trabajo que mencionó Adrián recién fue súper importante para nosotros para poder dar un poco a conocer la comunidad, el proyecto, que es una necesidad que tenemos. También estuvimos trabajando el año pasado con la cooperativa La Minga en una capacitación también que hicimos para la gente, integrantes del consejo, integrantes del equipo administrativo, en cuestiones de resolución de conflictos y de aceitar caminos de comunicación. Nos apadrina también la Cooperativa Eléctrica Mar del Plata, que nos hizo una donación de una computadora el año pasado, el anterior. Y ahora estamos ahí con un proyectito que seguramente también vamos a tener que recurrir a su colaboración, a su ayuda. Así que nada, es vital no quedarse también en lo que es la organización propia, que muchas veces el día a día y las necesidades nos cuesta un poquito mirar para afuera, pero nada, es súper necesario. Y cuando miramos también hacia otras cooperativas, siempre encontramos ahí como una mano amiga, un apoyo, y nada, es súper importante. Juan Manuel Molina, presidente de la cooperativa Tierra Nueva, que está a cargo del Colegio Muyen. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este programa y esta visión por parte del cooperativismo, del sistema educativo y de la forma de organizarse y de llevar adelante los proyectos que tienen en forma conjunta, colectiva y autogestionada. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes. Breve pausa y volvemos para el cierre. Instituto Loris Malaguzzi, secundario, primario, jardín de infantes y maternal. Acompañando el crecimiento de los niños. Pedagogía innovadora, contención y formación en valores. Materias especiales, informática orientada en programación, idiomas italiano e inglés, educación artística, teatro y música. Macrocentro, Rivadavia y 20 de septiembre. 223-575-3702. lorismalaguzzi.com.ar. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá.
se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Cuando salimos a la cancha, nos une y motiva la pasión para darlo todo. Los argentinos, cuando nos va bien y cuando no tanto, siempre tenemos la mejor hinchada, la que nunca afloja, la que alienta para seguir adelante. Tenemos la mejor selección, nuestra gente, la que nos acompaña con esfuerzo, compromiso y actitud. En este equipo jugamos todos, porque vamos para adelante juntos y sabemos que cuando tenemos puesta la camiseta, lo damos todo para poder ganar. Todos los días le ponemos esa pasión tan nuestra, tan argentina, esa garra que tienen los equipos que empujan y no aflojan. Sigamos poniéndole garra y pasión. ¡Vamos, Argentina! Cooperativa Obrera, auténtica y orgullosamente argentina. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. ¿Qué novedades hubo en la educación de la ciudad desde nuestro último programa? Si esperás al viernes, la semana se hace larga. Si tenés que estudiar, una semana es muy poco. Si no estás, la semana es eterna. ¿Qué pasó esta semana? Escuchá mientras no estabas. Restituyeron la baldosa en homenaje a Roberto Héctor Sammartino en la Facultad de Psicología. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata restituye la baldosa homenaje a Roberto Héctor Sammartino, psicólogo docente y uno de los primeros graduados de la carrera, secuestrado por integrantes de la Concentración Nacional Universitaria el 4 de junio de 1975 y asesinado al día siguiente. El homenaje se realizó en el marco de las actividades conmemorativas por los 50 años del golpe de Estado y los 40 años de la reapertura de la Facultad de Psicología, una institución que fue perseguida y cerrada durante la última dictadura. EUDEM presentó La Belleza del Diablo, un libro que recorre la historia del teatro marplatense. La editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata presentó La Belleza del Diablo, crónicas del teatro marplatense en los años 70, el nuevo libro del investigador, docente y escritor Gabriel Cabrejas, una obra que recupera uno de los periodos más intensos de la historia del teatro independiente de la ciudad. El libro constituye el tercer volumen de una investigación iniciada en 2015 con Un escenario en la playa y continuada en 2017 con Los años 60, Un modelo para amar. Gabriel Cabrejas contó más detalles de su libro. La Belleza del Diablo es el nombre del tercer tomo de la historia del teatro marplatense que publicó por EUDEM y que
es el tercer tomo porque se trata de una diacronía del teatro balotense, prácticamente desde sus orígenes inmigrantes hasta el teatro político e independiente de los 70. Se trata de un ensayo que continúa esa diacronía local, la historia del teatro marplatense, y que trata una época muy convulsionada y polémica, donde a su vez se acompañaba ese proyecto de revolución social inminente con transformaciones en la puesta en escena, gente actuando con ropa de calle, prácticamente la abolición del escenario, de la escenografía, a la voluntad de mover al espectador, invitarlo a participar de esa fiesta teatral que a su vez era el proyecto de una transformación inminente de las estructuras políticas, sociales y económicas del país. Proyectan iniciativas educativas y deportivas conjuntas. Integrantes del Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje, UTN, se reunieron con referentes del Club Atlético de Aldo Civi para proyectar juntos iniciativas sociales, educativas y deportivas para la comunidad. El objetivo del encuentro fue imaginar, proyectar y construir iniciativas que contribuyan al desarrollo de las personas y al fortalecimiento institucional. SADOP impulsa un plan de acción sindical para exigir entornos seguros ante la creciente ola de violencia. En alerta por la repetición de hechos de violencia en los ámbitos escolares, los cuales denotan una agresividad que se acrecienta hasta configurar delitos contra la integridad de las personas, el Sindicato Argentino de Docentes Privados de la Provincia de Buenos Aires elaboró un plan de acción sindical. El objetivo central es la defensa de condiciones dignas y seguras de trabajo para las y los docentes de la gestión privada. Y estas fueron las noticias que sucedieron mientras no estabas. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Volvimos. Acá estamos, sí. Bloque Acá final. estamos, De vuelta para el cierre. Hoy juega Argentina a las 7. Sí. Por si nadie sabía. Y acá estamos viendo que llegó a la larga Egipto-Australia. No, El próximo rival de Argentina o de Cabo Verde en octavos de final. Claro. No vuelvas a repetir eso nunca más. Hoy no trajiste la ¿Puede ser camiseta. Argentina o Qué Cabo bueno, Verde? pues. ¿Eh? No trajiste la camiseta. No, hoy no la traje. Claro. Acá tiene que ver a Cabo Verde. Sí. Digo, tenemos que informar, somos periodistas, así que hoy juega Argentina. Feliz día del locutor para el Feliz día compañero del acá. locutor. Sí. Feliz día. El locutor de la Feliz día. mesa. El único que acá tiene los papeles al día. Tú sabes que nunca me acuerdo cuándo es el día, pero siempre sé que mi abuela me va a mandar. Hoy me desperté a las 8 de la mañana y ya tenía el mensaje de mi abuela. Ay, me muero. Bien, Feliz día abuela. del locutor. 3 de julio. Bien. Bueno, llegamos al cierre. ¿Tenemos algo para decir? ¿Dijimos algo? ¿Que se pueden suscribir? Sí, ya sumarse dijimos al todo. inicio del El programa. principio los invité a la Expoferia también. Muy bien, mañana a partir de las Mañana. 10 de la mañana, la Exactamente. Expo Cooperativa, allá en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en Hipólito Yrigoyen, entre 25 de mayo y Luro. Va a haber espectáculos Sí. artísticos de distintas cooperativas culturales de la Ya conté ciudad. todo. Muy bien. Bueno, nos Completito. vemos mañana entonces. No, No va nadie. no, hace frío. No va a ser frío, no va a llover. Señor operador, Cristian Abarna. Ayer llovió. Ayer nevó. ¿Nevó? Uy, estoy re mal, ¿Vos sí. decís?
Sí, Yo ni me enteré. Estaba Mirá, dentro por cómo nada, estás respondiendo, estoy suponiendo que vos no viste la nieve. Ni la vi, o sea, ni me enteré. ¿Qué casi. estabas haciendo? Estaba tomando examen. ¿Examen de qué? De historia económica. ¿Y? Una actividad pedagógica. Estábamos hablando de plata dulce, las consecuencias económicas del gobierno de la última dictadura. Sí. Viendo algunas similitudes con la actualidad económica de nuestro país, ¿Vos la ves? políticas. Los adolescentes no la ven. Vos ves las similitudes. Yo sí las veo, sí. Las veo. La mayoría de la gente no las ven. ¿No las ves? No la ven. ¿Vos no la ves? Yo sí las veo. ¿Y dónde está? No la ves. No la ve. No, hay que ponerlo a dormir. Es la juventud. Y ahora para darle un poco de información a tus estudiantes, el pronóstico de los parciales, ¿vos cómo dirías que viene? No, era la actividad pedagógica. Era la actividad pedagógica. Por lo tanto, la APE, tienen que promocionar. todo aquel que había ido a rendir esa actividad pedagógica, había visto la película, había leído el texto, por lo tanto salieron todos aprobados. Así que, muy bien. Tarea realizada. Perfecto. Chicos aplicados. Chicos aplicados. Estuviste bondadoso. No, a nosotros no nos eran tenía, todas las comisiones. Eran no todos nos tenía los- tanta piedad a nosotros, me parece. A mí sí. Yo porque... ¿En dónde? En ¿Periodismo en digital? periodismo. ¿Puede decir que no? No, yo creo que Adrián era piadoso con el que se le decía piedad. Ah, Creo. mirá lo que te está diciendo Creo- Santiago. creo que sí. Te mató Santiago, ¿eh? O sea, si vos Yo no sé tenías cómo una fue tu percepción. experiencia, Santi, ¿eh? Yo no sé si te fue en mi año, malito. cuando la cursé con él, no estuvo piedad. Nosotros, mira que era un grupo bastante... Bastante complejo. Bueno, En algunas cosas, creo yo. el trabajo en equipo. Claro, es así. Si no Como- tenés un buen equipo, a veces no arranca. Exactamente, tienen que trabajar en equipo, cooperativamente. ¿Con qué nos vamos, Santi? Nos vamos a ir escuchando un artista local, como siempre. En este caso, nos vamos con Cálamo. Hasta el viernes que viene. si ¿Será es que hasta el viene. viernes que viene? Acuérdense, es 10 de julio. feriado no Feriado. laborable, No porque lo laborable. hacen puente turístico por el 9 de julio, el día de nuestra independencia. Así que Si no es el 10, será el avisaremos por 17. nuestras redes. Claro, ahí está. Y nos seguimos viendo y escuchando. Un abrazo grande. Excelente programa, dice un faro digital. Muchas gracias. Esperamos el premio. Chao, chao.